Bueno, a lo largo de estos días de la conformación de las listas, muchos creen, porque es donde más se habla y porque son los partidos que tienen la estructura, que existen solamente listas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio o de Juntos, depende cómo lo quieras llamar ahora o cambiemos, pero esto no es real. Existen muchas otras listas y otras alternativas para los diferentes ciudadanos que puedan elegir distintas propuestas. Esa es justamente una alternativa que se llama Alternativa Ciudadana, que está integrada por el economista Martín Aurest como primer candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y va a charlar con nosotros para profundizar, conocer esas propuestas, esa diferencia respecto a estos dos polos, y por qué tal vez sea una oportunidad histórica para que otras personas que no integran estas listas puedan integrar tanto el Congreso de la Nación como la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Martín, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor. Bueno, ¿qué es Alternativa Ciudadana, Martín? Bueno, diría en primer lugar que es un movimiento ciudadano que en lugar de constituirse de la tradicional, que es estableciendo un juego de entre las sillas entre dirigentes de distintos partidos, fue la decisión de organizaciones sociales, grupos de militantes feministas, grupos que provienen de distintas tradiciones políticas, radicales, socialistas, de izquierdas, y que asumieron el desafío, en este tiempo donde parece estar en crisis el concepto de representación, de armar una herramienta política y pedirle a alguno de los partidos que integran, por decirlo de alguna manera, la estructura de partidos reconocidos, que habilitase el ingreso de todos esos candidatos en sus boletas. Se dio esto en el caso del Movimiento Libres del Sur y el acompañamiento del Partido Socialista Nacional, es decir, no el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, sino el Partido Socialista que dirige Mónica Fein, y en ese contexto se dio el ingreso de personas que, como muchos de nosotros, no estamos hoy integrados a militancias en partidos, y la conformación de las listas, de nuestra lista de candidatos, refleja esa diversidad, no solo de procedencias ideológicas, sino también de procedencias laborales, de intereses, de cercanías y de disidencias fuertes con el sistema de representación. De manera que diría que como primer dato distintivo, Alternativa Ciudadana es un movimiento creado por agregación en lugar de por delegación. En segundo lugar, es un movimiento que tiende a cuestionar el estatuto actual de la Argentina, en términos que Argentina es un país que en los últimos 10 años no ha crecido, es un país que está retrocediendo, pero en un movimiento de angular más grande, por decirlo de una manera sencilla. Es un país que comenzó la transición democrática en 1983 diciendo con la democracia se come, se cura y se educa, y han pasado 38 años de este momento fundacional de nuestra democracia y estamos en una situación, por decirlo de una manera, gravísima en materia económica, social y política. Pero si incluso no nos fuéramos tan lejos y vamos a la última crisis del año 2001, yo recuerdo que para esa época me tocó liderar y fundar una experiencia política novedosa, que no se presentó a elecciones porque era subjetivo, pero que convocó a una consulta popular maravillosa donde participaron millones de argentinos, que fue el Frente Nacional contra la Pobreza. Y en aquella instancia, una de las consignas que nosotros aplicábamos para sensibilizar a la población era que en este país la mitad de los chicos eran pobres, mejor dicho, la mayoría de los chicos eran pobres y la mayoría de los pobres eran chicos. Pasaron 20 años y desgraciadamente hoy estamos exactamente en la misma situación. La mayoría de los pobres son chicos y la mayoría, inmensa mayoría, de los chicos son pobres. Entonces, frente a esta situación de estancamiento, de degradación social, se le suma el tercer elemento, que es una polarización política salvaje,
construida por élites políticas que no están en capacidad de dar respuesta a ninguno de los problemas que tiene la Argentina, como no lo dieron en los últimos 10 años, ni como tampoco los dieron en los últimos 20. Entonces, ¿qué queremos nosotros plantear con esto? No tirar por la ventana las experiencias políticas que han llevado y que llevan adelante muchísimas mujeres y hombres de la Argentina, sino oxigenar el sistema, abrir la ventana para que en este ambiente viciado que se ha constituido, que es un ambiente donde no se pueden construir consensos sostenidos para salir de la pobreza, para domesticar a las élites, para mejorar condiciones de vida elementales como pueden ser la vivienda, la salud universal, la educación de calidad, que ninguno de esos consensos que son centrales se pueden abordar porque estamos atravesados por una polarización política. La mezcla absurda de polarización política, desigualdades sociales crecientes y empoderamiento de las élites económicas, políticas, culturales y sindicales, lleva a este país a una situación donde si repetimos, no es que repetimos igual, a cada paso que repetimos nos degradamos, a cada paso que repetimos nos ponemos en peligro. ¿Cuán difícil es, Martín, para un partido que más allá que vos contás la construcción y que tiene actores importantes, como decís, el Partido Socialista a nivel nacional, es pelear contra estos tanques dentro de la polarización? Llegar, digamos, a la masividad de la gente a explicar estas cosas. ¿Cuán difícil es, si es que lo ves difícil? Obviamente pensando en los recursos económicos, pensando en la masividad de tener ciertos medios. ¿Cómo lo ves? Si yo viviese en el campo diría con un dicho que es muy tradicional, que es más difícil que llevar una vaca en brazos reculando y en chancleta. Sí. Es efectivamente muy difícil porque la lógica general de reproducción de la Argentina, la misma que hace que cada grupo que tiene un poco de poder no lo ceda, y por eso no puede haber reformas, porque no hay capacidad de reformar un país. Si alguno de los grupos que tiene poder no lo cede, básicamente tampoco no hay disposición, no hay una lógica, no hay una estrategia de reconocimiento para permitir que fuerzas que emergen de la sociedad, que no es que emergen porque uno consigue 5 descontentos y arma una herramienta política. No, emergen porque efectivamente está en crisis el sistema de representación, entonces ponerle obstáculos a cualquier cosa nueva que crezca es inmenso. ¿Y con qué cuentan? Con la terrible angustia, con la vulnerabilidad, con la sensación de agobio que tienen muchísimas mujeres y hombres del país, que en este marco digamos, como que se tragan el sapo de decir, bueno, repitamos la teoría de otra cosa no hay, repitamos la teoría de entre lo que hay, esto es lo mejorcito de lo peor, y desgraciadamente nosotros somos, por decirlo de una manera sencilla, la expectativa de lo bueno por conocer frente a lo malo conocido. Ahora, ustedes saben que el dicho ese se hizo famoso porque mucha gente decía prefiero lo malo por conocido y no lo bueno por conocer. Exacto, sí, es verdad. Entonces, desgraciadamente, corremos también contra esa lógica que muchas sociedades ha hecho que las mujeres y los hombres pierdan ocasiones de retomar el control de su vida por el miedo razonable, por la angustia absolutamente justificable de perder las poquitas condiciones de vida que hoy tienen. La situación hoy es al revés, porque son las élites las que nos ponen en peligro, no es el cambio el que nos pone en peligro. Vamos a describir un poquito la situación para el que no te conoce. Fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2007, el 2011. Te estás presentando a través de Alternativa Ciudadana como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y estamos conversando con Martín Ourest. Vamos a preguntarle a Martín y vamos a dejarlo explayarse con algunas de las propuestas respecto a la ciudad con la cual él se presenta, que es la Ciudad de Buenos Aires, y la problemática que ve hoy y que podamos llegar a superar esas problemáticas. Contame un poco cómo ves el gobierno de la ciudad, el histórico gobierno de la ciudad del PRO, y qué propones para cambiarlo. Bueno, primero diría que el PRO ya ha hecho su experiencia en materia de sus límites.
Esto es como decir, bueno, han pasado 2 años, dejemos que termine los primeros 4, bueno, le faltó tiempo a los primeros 4, démosle otros 4 más. La verdad es que estamos en 14 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una fuerza política que si tuvo alguna cosa buena en este contexto, me parece que se le han quemado los papeles. Se le han quemado los papeles porque hay cuestiones originales de deficiencia de esta propuesta política que se han notado terriblemente, por ejemplo, en esta pandemia, no porque ellos la hayan producido, ni porque la hayan gestionado todavía peor, sino que no tenían siquiera los elementos conceptuales para pensarla. Creo que ahí hay varios ejes que tienen que ver con la manera en que la gente vive y con la manera en que la gente produce, frente a los cuales la gestión de Rodríguez Larreta y del PRO no ha tenido, diría, ni siquiera un atisbo. Vayamos por lo primero. Se tomó la definición correcta, a mi juicio, e incorrecta por parte del gobierno nacional de incentivar la reapertura del sistema escolar. Ahora también hay que decirlo con todas las letras, es un sistema escolar que en los últimos años ha ido perdiendo la contribución de la educación en el presupuesto público y ha perdido 10 puntos porcentuales. Es decir, se dice que los chicos vuelvan a las escuelas y a las escuelas le damos menos plata cada año. Claro. En línea con eso se dice, bueno, nos está salvando el sistema de salud pública de la ciudad, nos está salvando las camas de terapia intensiva que ahora las hemos aumentado. Lo que no se dice es que en los años anteriores, en lugar de desarrollar un vigoroso proceso de crecimiento de la salud pública en la ciudad, el argumento del gobierno era, bueno, como a los hospitales básicamente se atiende gente que viene del conurbano y que no son de la ciudad, garanticemos solo la atención en el servicio de guardia y que el resto del sistema se caiga a pedazos. Y se cae a pedazos, lo vemos, porque hay permanentemente un estado de conflictividad social de médicos, enfermeros, personal de la salud, en el área pública, niveles de precariedad laboral fenomenales. Y finalmente, después de 14 años, nos encontramos con que el objetivo político de esta gestión pareció ser una ciudad para mostrarla y pedazos de tierra pública para ser vendidos en negocios. Porque, para que la gente nos entienda, la ciudad de Buenos Aires hoy tiene la misma población que tenía en 1960. No me equivoqué. Tenía 3 millones de personas en el año 1960 y tiene 3 millones de personas en el 2021. Ha duplicado sus metros cuadrados por habitante, es decir, a la ciudad que estaba le ha metido encima una ciudad de cemento. Y esa ciudad de cemento hoy tiene más población marginada, menos problema de solución de vivienda y un problema gravísimo de imposibilidad de acceder a la vivienda, sea por vía de la compra o por vía del alquiler, de millones de mujeres y hombres jóvenes que no tienen ocasión de empezar a desarrollar su proyecto de vida aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Las urbanizaciones de lujo como las que se han realizado, las urbanizaciones de lujo que tienen en carpeta como la Costanera Norte y ahora el multinegociado de Costanera Sur, no solo dañan el ambiente de la ciudad, sino que además impiden desarrollar una práctica y una política de vivienda pública, de vivienda social y de apoyo a la vivienda, a la primera vivienda para hogares que se constituyen, que no integran literalmente la agenda del gobierno. El gobierno ha dicho, y esto me consta, ya en la época que Mauricio Macri diseñó estas estrategias de política para la ciudad, porque estas estrategias de política se empezaron a aplicar durante los 2 primeros mandatos de Mauricio Macri, con Rodríguez Larreta, jefe de gobierno. En ese contexto se decía, el problema de la vivienda en la ciudad lo resuelve el mercado. Muy bien, el problema de la vivienda en la ciudad no se ha resuelto, está claro que por ahí no es. ¿Y por qué, Martín, respecto a este diagnóstico, que obviamente muchos entienden y muchos también comparten, pero también ese diagnóstico lo comparte la oposición en la ciudad de Buenos Aires, al menos desde los discursivos, estoy hablando del Frente de Todos? ¿Por qué entonces sí a la alternativa y no a la opción del Frente de Todos? Porque a la gente hay que medirla por sus actos y no solo por sus dichos.
y esto lo digo con toda sinceridad, no se hubiera vendido un espacio de tierra pública en la ciudad. No habría existido como existió el festival de los edificios de lujo, la lógica de demoler barrios enteros, el funcionamiento de haber generado obras de infraestructura costosísimas en la costanera, en lugar de generar, la costanera me refiero no solo el Paseo del Bajo, que tiene uso para las mujeres y los hombres de la ciudad absolutamente reducido, inexistente, y que su objetivo fue unir Puerto Madero con la ciudad, ¿no? Entonces, digo, esa lógica desgraciada fue en alguna medida negociada, lubricada, coparticipada entre el Frente de Todos y el PRO. Yo había dicho en alguna oportunidad cuando me tocó ser legislador que la ciudad de Buenos Aires era como era en aquel tiempo, y estamos hablando de hace 10 años atrás, el producto de un pacto PRO-CAS, que era, haciendo un juego de palabras, la relación entre el PRO y los CAS. Y miren hasta qué punto es así, que muchos que fueron legisladores y funcionarios del Frente de Todos en la década de los 2000 están hoy como legisladores y funcionarios del PRO en municipio del conurbano. Es decir, hay una intercambiabilidad de las élites y hay negocios concretos de administración de la ciudad que han desarrollado, loteando el aparato político del Estado entre el PRO y el kirchnerismo. Para finalizar, y abuso de tu tiempo, nombraste en 3 o 4 oportunidades una palabra que pocos se atreven a conversar, que es esto de élite, ¿no? Desarrollame un poco ese concepto, quiénes son, a quiénes te referís, a qué actos, o en qué actos puntuales los podemos ver, que siguen de alguna manera marcando el camino de la política y de la economía en Argentina. Bueno, sencillamente aquellos que tienen dentro de cada una de estas, diría yo, instituciones sociales, que son el empresariado, la política, la cultura, el movimiento sindical, fracciones dirigentes cuyo objetivo central es reproducirse a sí mismas, es decir, impedir que se modifique su situación en esa condición de monopolio o de preeminencia. Así es la cúpula empresaria, donde si ustedes miran para atrás, en los últimos 30 años son los mismos grupos, con la misma lógica, con el mismo planteo. En los 80 reivindicaban y decían que el gobierno de los 80 estaba mal, que había que privatizar el Estado. En los 90 se privatizó todo y se desreguló todo y la Argentina se fue al demonio. Y esas dirigentes que después dijeron, no, entonces ahora queremos otra cosa, y que siempre piden más, son las élites que menos invierten en materia de ciencia, tecnología y producción. Y sin embargo son la clase dirigente económica en la Argentina. Con la política sucede una cosa similar. Los nombres y apellidos se suceden permanentemente, elección tras elección, y se hacen récords, como salieron en estos días, de dirigentes que en una vez no fueron candidatos. Este año no le tocó a uno ser candidato, después de 15 años, 20 años de estar reproduciéndose. Ahora da la casualidad que estos dirigentes, cuando tienen que financiar sus campañas electorales, van a las mismas élites económicas en un juego de, disculpen la expresión, no es la más académica, pero es yo no te jodo, vos no me jodas, y son los mismos que tienen que ser gobernados los que financian a los que van a ser gobernantes para que sean candidatos. Y ahí aparece una hermandad, diría yo, triste, llena de mugre, entre el dinero y la política, que hace que todos jueguen a reproducirse dentro del mismo juego. El secreto entonces no es representar a los de abajo, sino tener la agenda correcta de los de arriba. Martín, gracias por estos minutos y esta charla con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes, buen día. Martín Aurest es candidato a diputado nacional por Alternativa Ciudadana y charló en la mañana del arranque en Radio Sónica. Let's Marvin Gaye and get it on.